Creo que no queda ninguno que está tratando de entrar. Bueno, igual les digo, esto si todo sale bien, lo grabo y lo subo. En teoría lo estoy grabando en este momento, así que debería poder tratar de subirlo. Bueno, esto que están viendo ahí y que ya vieron 300 veces, ¿sí? Es el sistema linfático humano. El sistema linfático humano tiene una función muy importante en la recuperación de los líquidos que vienen por la extravasación desde el sistema circulatorio. ¿Se acuerdan cómo es la historia, no? Tenemos la presión ortostática sumada con la presión de la bomba cardíaca, en el caso de las vías inferiores, y entonces lo que acumulamos es líquido que se extravasa porque la presión osmótica dentro de los vasitos no alcanzan a recuperarlo todo, y entonces queda líquido que tiene que ser recuperado de alguna manera, y esa es la función del linfático, que es cerrado al final, ¿sí? Y que va tomando el líquido en exceso. A nosotros lo que nos interesa de esta historia es que cuando el sistema inmune está trabajando, lo que está haciendo es muestreando todo lo que está pasando en todo el organismo a la vez, y lo está concentrando en un lugar donde se puedan encontrar las células y formar un sistema de interacción que de otra manera sería imposible. Imagínense que no hay probabilidad de encuentro alguna para una célula que mide 10 micras en una superficie que es una cancha de fútbol. Para poder tener la posibilidad de encuentro entre los antígenos y eso, es que el sistema linfático está concentrando lo que viene de los tejidos en los puntos de encuentro que vendrían siendo los ganglios linfáticos. Ahora bien, ¿qué es lo que trae la linfa? ¿Sí? En la linfa vamos a encontrar todo lo que está pasando en el organismo. Eso es, bichos malos, pedacitos de bichos malos, células muertas, pedacitos de células muertas, células que vienen a presentar el antígeno, exceso de líquido, proteínas que son secretadas por las células. Todo ese conjunto de cosas, ¿sí?, van a ser ensayadas y miradas una por el sistema inmune a lo largo de toda la vida. Y cuando uno dice eso, muchas veces se pierde el concepto y la noción de cuánto es lo que está circulando. Y lo que está circulando son alrededor de casi 2 litros por día. Es un montón de volumen. El sistema inmune, a través de esto, va a estar viendo todo lo que está pasando en tiempo real. Para que se den una idea de eso, lo más simple es ver qué pasa cuando se tapa el sistema inmune. Esto que tienen ahí en imagen es elefantiasis, producida por la filaria, la filariasis. Este bichito que está acá es un gusano, es un nematode, que lo transmite un mosquito en África. Y este mosquito, este gusanito, perdón, se mete y tapona el linfático y genera acumulación de líquido en las partes bajas, preferentemente en las partes bajas porque se suma la presión de la columna hidrostática a la presión de la bomba cardíaca. Fíjense la cantidad de volumen que hay ahí. También ustedes lo deben haber visto en los casos en los que se tiene que tomar parte de los ganglios, por ejemplo, en una extirpación de mama, que se toman los ganglios axilares, y entonces se ve cómo se hincha el brazo y hay que fajarlo y demás para que no junte tanto líquido. El líquido que está trasvasado y que está volviendo al sistema circulatorio es un volumen enorme, ¿sí? No piensen en gotitas. Esto es un volumen tremendo. De hecho, si ustedes se fijan a lo largo del día, van a ver cómo se les hincharon los pies, ¿sí?, de estar parados, o cómo se acorta hasta la estatura. Ese hinchazón de los pies se pierde por el linfático que trae el exceso de líquidos, ¿sí? Son mucho volumen, es realmente mucho volumen. La otra cosa que tenemos que ver, que no quiero que pierdan de vista, es la relación entre la estructura y función en algunos de estos órganos del sistema inmune. El primero que vamos a ver, por supuesto por arriba, ustedes ya esto vieron, y mi intención es mostrar algunos detalles que muchas veces
quedan en el aire. Vamos a empezar con el vaso. En el vaso tiene una función casi como de filtro del sistema circulatorio, pero decirlo así es medio engañoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que filtra? ¿Sí? O sea, que no es el filtro de un motor. Lo que estamos viendo ahí va a ser los antígenos que vienen en sangre, los cuales están muchas veces obsoletizados o semidestruidos, y esos van a ser capturados por macrófagos en el vaso, pero también tenemos un sitio de inicio de respuesta inmune adaptativa en la pulpa blanca, que eso ustedes lo vieron. Otra función es la remoción de los rojos envejecidos. Y acá les quiero mostrar algo cuando hablemos del punto. Esta es la estructura del vaso. No sé si acá parece tapado esto. Ahí. En el vaso es un órgano que está bajo presión. No es un riñón, no tiene la presión del riñón, pero es un órgano que está bajo cierta presión, en el cual tenemos la entrada principal por la arteria aferente, la esplénica, ¿sí? Esta arteria se va a ir fraccionando en varias ramitas. Alrededor de las ramitas se va a ubicar lo que conocemos como pulpa blanca. La llamamos pulpa blanca porque son todos linfocitos, y entonces se ve muy poco rojo. Acuérdense que está organizado con un área de folículo B, donde están los B, y un área de células T. En el caso del vaso, esto se conoce como la vaina periarteriolar, que es esta, pals en inglés, y que rodea la arteria. Acá va a haber interacción para iniciar respuestas inmunes adaptativas. Pero la otra parte que muchas veces no le damos la importancia que tiene es la pulpa roja. ¿Qué es esta? ¿Qué viene siendo la pulpa roja? La pulpa roja es un área en la que en el corte histológico lo que se ve es una cantidad enorme de glóbulos rojos. Y lo que va a pasar ahí es que las arteriolas se van fraccionando en pequeñas ramitas y al final se forma un seno, un líquido, del cual es tomado por las vénulas, lo colectan y lo sacan de ahí. En este contexto, en este área, nosotros lo que vamos a ver es esta estructura. ¿Por qué esta estructura es interesante para nosotros en inmunología? Esto nos interesa porque para recuperar los rojos y volverlos a circulación, tienen que hacerlo entrando a través de un endotelio muy particular, que es este que está dibujado acá. Estos dos dibujos en tinta china, yo muchas veces les pongo dibujitos viejos porque me encanta el trabajo que se tomaban antes. Fíjense cómo es el endotelio. El endotelio está formado por células alargadas, en las cuales tenemos anillos de tensión y fibras de estrés. Esto lo que hace es que el endotelio pueda abrir y cerrar estas slots, estas ranuras que hay, ¿sí? Haciendo que los rojos tengan que deformarse para poder meterse adentro del vasito y ser recuperados, ¿sí? Deformarse y entrar significa que el rojo está funcional. El rojo que está envejecido no puede deformarse lo suficiente, se rompe y es capturado por macrófagos que están ubicados alrededor de esto. Y que además se especializan en la recirculación del hierro. Y la inmunología, el asunto es que no solamente se van a filtrar los rojos envejecidos, acá también se van a destruir los rojos que por algún motivo están en un mal estado, como por ejemplo, si están infectados por alguna apicomplexa. Ejemplo clásico, Plasmodium, ¿sí? Malaria. Aquellos rojos que estén invadidos no pueden deformarse, y al no poderse deformar, se rompen acá y se aborta la infección. Tal es así que
algunas, o sea, hay 5 especies de plasmodium capaces de infectar a humanos. Algunos hacen un ciclo muy, muy rápido para evitar perder la infectividad por pasar por el filtro del endotelio. Y el plasmodium malo malo, el falciparum, por ejemplo, expresa en los rojos una proteína en superficie que hace que el rojo se pegue a las paredes de los vasos, principalmente las que alimentan el cerebro, con lo cual previenen pasar por esta trampa. Entonces, este sistema es interesante para nosotros porque permite un lugar de interacción en el cual vamos a eliminar todo aquello que viene opsonizado y semidegradado en sangre, vamos a iniciar respuesta inmune adaptativa, pero también tenemos este truco por el cual vamos a estar eliminando rojos alterados. Esta ranura se puede manejar, y de hecho hay un sistema nervioso, un reflejo vagal que sirve para esto, con lo cual la cantidad grande de sangre que está en la pulpa roja puede entrar a circulación bajo demanda. O sea, cuando hay mucha demanda de circulación de rojos, estas ranuras se pueden abrir un poco y hace que los rojos pasen más fácil o más difícil. ¿Sí? Esto lo habrán visto cuando van corriendo y de repente les duele terriblemente acá el vaso, es eso, está abierto sacando toda la sangre que está en la pulpa roja. Eso se ve mucho en animales corredores, en los caballos y otras cosas por el estilo. Bueno, esta es la estructura de la región en la que tenemos la interacción entre los dos sistemas. Acá tienen los B de zona marginal, que les contó Juliana, con su caracterización de superficie, alguna dendrítica. Estos son los macrófagos que les contaba antes, que son capaces de recuperar el hierro a partir de los rojos que fueron dañados. Este dibujito del libro, tengo acá abajo esta cosa que molesta. Este dibujito del libro, se los dejo nada más que para que tengan todo junto. La idea es que tengan presente siempre la distribución diferencial entre los linfocitos B y los linfocitos T. Este corte que está acá es un corte así, ¿sí? Donde se puede ver una estructura muy semejante a la que tenemos en los ganglios. Dibujitos, más dibujitos. La intención de esto también es que ustedes vean la densidad celular en la que estamos hablando. ¿Sí? Cada una de estas pelotitas es una célula. Cada una de estas es lo que impide el movimiento de las que tenemos al lado también. ¿Sí? Esto que parece una gran mancha, recuerden siempre que lo que están viendo, ¿sí?, es como sacar una foto a la salida del subte. Lo que ustedes están viendo acá es una imagen fija de algo que está en movimiento continuo. ¿Sí? Las células van a estar recorriendo toda la superficie, buscando el antígeno, buscando la probabilidad de interaccionar con otra célula, y de no encontrar lo que están buscando, se van a ir, van a salir, van a viajar quizá hasta otro ganglio, quizá vuelvan a aparecer en circulación entrarán en otro ganglio, en otro lugar del cuerpo, y así pueden estar dando vueltas durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede vivir un linfocito? ¿Cuánto tiempo vive un linfocito si no tiene contacto con el antígeno que le es específico? Bueno, un linfocito B, si no encuentra antígeno en un par de meses, está muerto. Los linfocitos B los estamos produciendo permanentemente en médula ósea. Estamos reponiendo, ¿sí?, a los linfos que desaparecen. Ahora, ¿cuánto tiempo vive un linfocito T? Y acá tenemos un problema más serio, porque como ustedes saben,
los T se producen en el timo y el timo desaparece tempranamente en la vida, desaparece en la pubertad, desaparece a los 11, 12, 13 años y desaparece. Queda una nada, un cuerito. Se supone que ahí habría un dejo de producción, pero la pregunta permanece. ¿Cuánto vive un T cuando yo ya no tengo más producción de linfocitos T? Si es verdad que yo tengo un stock que se produce hasta que el timo decae, y de ahí en adelante, con suerte, tendré una producción muy pequeña. Entonces, si yo vivo 80 años, ¿los T viven 80 años? El asunto es que si uno mira la población T en gente mayor, va a encontrar gran cantidad de linfocitos T naive. Los linfocitos T naive los reconozco por algún marcador de superficie, CD45, pero además más fácil porque todavía retienen como episoma al circulito de DNA que eliminaron cuando hicieron el rearreglo de la cadena. ¿Se acuerdan del rearreglo de la cadena para armar los receptores, verdad? Están todos dormidos. Hola. Sí, sí. No, sí, sí. Bueno, ese episoma, ese rulito, obviamente se va a perder en cuanto el linfocito T empiece a dividirse. ¿Sí? Entonces, si no se dividió nunca, va a seguir teniéndolo. Y lo sigue teniendo. O sea, esa célula probablemente se produjo cuando era un bebé esa persona. ¿Sí? ¿Cuál es el truco entonces? ¿Por qué yo me puedo arreglar con un número fijo o casi fijo de linfocitos T? Lo que se encontró es que el timo puede tener producción de linfocitos T en cantidades mínimas y hay otras áreas que también pueden ser productoras de linfocitos T. Pero aún así, la producción es mínima. Eso vamos a ver un poco cómo es que nos arreglamos con esta población T en una de las teorías que vamos a dar. Pero no quería dejar de pasárselo en este momento porque es una diferencia muy importante entre los B y los T. Bueno, lo que tienen en imagen también es unas semejanzas y diferencias entre los tejidos del vaso y de los nódulos linfáticos y la señalización que tiene que tener el linfocito para identificar dónde está. O sea, de alguna manera el linfo tiene que saber cuando llega dónde tiene que ir a parar, tiene que saber que llegó al vaso, tiene que saber que llegó a un nódulo, tiene que saber también cómo irse. ¿Sí? Eso es parte de lo que les contó Juliana y también lo vieron en la materia anterior, pero se los quiero dejar acá para que lo tengan a mano, porque muchas veces les queda la idea de que los linfos van simplemente navegando, arrastrados por las corrientes, y eso no es así. Ellos tienen todo un sistema de identificación y de ubicación para saber dónde están, cuánto tiempo tienen que permanecer y cuánto tiempo tienen que irse. Esto lo vamos a ver con detalle en otra teórica, pero quiero que lo tengan acá, tengan un dibujito a mano y les quede ordenado. Oscar, te hago una pregunta. Sí, La persona, o sea, un adulto así que vos decías que tenía una gran población de TENAIP, no necesariamente tiene que haber sido una persona, o sea, experimentalmente por ejemplo, no sé, un ratón no expuesto a antígenos. Es una vida normal, digamos, no, incluso se un humano ve que... normal. Un humano normal. Vos agarrás un humano normal de 70 años y tiene linfocitos T naive. Entonces vos decís, bueno, fenómeno, tiene linfocitos T naive. Y entonces tiene que haber un lugar donde se produzcan. No, hermanos, no. Se producen muy poquititos. Y esto lo aprendimos un poco a las patadas gracias al HIV. ¿Sí? La infección con HIV, que te produce la destrucción de los CD4, y eso es lo que te lleva a la inmunodepresión, te lleva al SIDA, lo que te lleva a la pregunta es, ok, fenómeno,
yo tengo destruido el sistema TCD4. Ponele que yo consiga curar la infección con HIV, que no hay. O sea, hay 2 o 3 tipos que se curaron en la Tierra, nada más. Y entonces, si yo bajo la carga viral, o incluso elimino la carga viral, y no tengo timo, ¿cómo vuelvo de la inmunodepresión? Yo necesito generar esos linfocitos T. ¿Sí? Y lo que se ve en estos casos en los que se baja la carga viral es que empiezan a aparecer algunos linfocitos T nuevos ahí. Es decir, el timo es capaz de tomar de vuelta un poco de función y producir. Entonces probablemente nosotros estemos produciendo muy pocas células a lo largo de la vida. Pero el grueso de los linfocitos T los generaste cuando chiquito, cuando aún en estadio de bebé. Vos fíjate que en las cirugías cardíacas a un bebé, ¿sí? El timo del bebé es muy grande y es muy molesto. Entonces antes directamente se extirpaba el timo entero, era una glándula de función desconocida. Agarraban el timo y lo sacaban, listo, porque molestaba para la cirugía cardíaca. Y ese chico no quedaba inmunodeprimido. ¿Sí? ¿Quién produce los T entonces? Ya está con esa cantidad de T. ¿Sí? El humano viene con un sistema muy maduro a la Tierra, a Dios gracias. Y lo que te quiero marcar es que el grueso de las células T vos las generás en los primeros tiempos. Y después, con suerte, tenés un poquitito de producción. Y con esa gran producción T, vivís toda tu vida. ¿Sí? Y vos encontraste naive muy tarde aún que no vieron antígeno a lo largo de toda tu vida. Depende, por supuesto, también un poco de donde vivís, ¿no? Los impactos antigénicos que hayas tenido a lo largo de tu vida. Pero nos estamos arreglando con pocas células. ¿Sí? Imagínate, vos tenés una pérdida de sangre muy, muy importante, o vos tenés, que si sos dador de sangre y tenés medio litro cada 6 meses, 1 litro por año, 20 años diste 20 litros de sangre. ¿Cuántos linfocitos te perdiste? ¿Te inmunodeprimiste? No. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo manejamos la respuesta T contando con un stock que es casi fijo de linfocitos? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en una de las teóricas más adelante, pero bueno, salió ahora. Genial, gracias. Para no dejarlos a pie del todo, les digo, el gran truco de los linfocitos T es que son sumamente cross-reactivos. O sea, son capaces de reconocer una misma célula, una cantidad enorme de antígenos. Bueno, esto es una imagen que ustedes ya tienen vista, que es parte también de la habilidad que tiene el sistema para ir demarcando por dónde tienen que circular las células y reconocer dónde están ubicadas. Esto es el endotelio alto, estos ya lo tienen visto, se los dejo acá de vuelta. Quiero que tengan las imágenes juntas, quiero que vean la densidad de células. Cada pelotita de estas es un linfo, ¿sí? Cada una de estas redondelitos que están acá es un linfo que está recorriendo el lugar y que si no encuentra nada, va a salir. Va a ir a buscar en otro lugar. ¿Sí? Esto también lo tienen visto. La idea es que ustedes vean la dendrítica que viene trayendo el antígeno, va a parar a las áreas T. En las áreas T, si tienen suerte, encontrará algún T naive que más o menos sea capaz de reconocer este antígeno y se iniciará la respuesta inmune en el ganglio. Esto ya lo vieron. Lo que quiero que vamos a mirar ahora es imágenes. Muchas de estas imágenes son genuinas, son verdaderas, fueron tomadas en ratoncitos. La idea de esto que les voy a mostrar es porque el humano es un animal visual, lo que entra por los ojos queda fijo de por vida, y quiero que evalúen el tiempo que las cosas llevan y cuál es la función de la estructura anatómica del órgano para facilitar el encuentro de las células y que esto
se mantenga en funcionamiento y pueda iniciarse de verdad una respuesta inmune, aumentando la probabilidad de encuentro y la eficiencia de los encuentros. Esto que estamos viendo, que les voy a mostrar ahora, es cómo están organizados los T y los B en un ganglio in vivo. Estamos acá, es una imagen en el popliteo. El popliteo es un ganglio que nos queda muy cómodo para mirar y por eso muchas de estas técnicas se hacen ahí. El popliteo es un ganglio que está atrás de la rodilla, digamos, para ubicarlo. Entonces uno puede fácilmente enviar antígenos y recibir impacto inyectando subcutáneo en la planta del pie. Eso se usa muchísimo en ratones y se usaba también en conejos. Bueno, el asunto es que en este experimento que les voy a mostrar ahora, lo que se hace es inyectar linfocitos T intravenoso, ¿sí?, que están marcados con verde. Y los B están marcados con rojo. Eso se inyectaron 24 horas antes. Se inyectaron intravenoso, pero nosotros vamos a mirar en ganglio. Es decir, esos linfocitos salieron de circulación, entraron en la circulación linfática, entraron a recorrer los ganglios del cuerpo. Yo voy a mirar un ganglio, ¿sí? Y lo que se ve, además, son partículas azules, fluorescentes, que fueron fagocitadas. Entonces, vamos a tener T verdes, B rojos y fagocitos azules. ¿Sí? Fíjense cómo están segregadas las líneas. Fíjense cómo están segregadas las células en áreas definidas. No hay superposición en la práctica. Astros, patas, petas, cosas aparte. Ahí está. Esto que se ve acá es la segunda armónica, por eso tiene todo de azul. Los fagocitos azules a los que me refería son estos que están acá, ¿sí? Fíjense la movilidad que tiene el sistema. Esto es lo que está pasando, ¿sí?, Ay, ¿por qué me aparece este cuadradito acá? Este reloj que está arriba y que está marcado en minutos, les muestra la movilidad que tienen estas células. Fíjense, esto fue inyectado intravenoso, ¿sí? Esto se distribuyó en todos los ganglios del cuerpo. Estamos mirando un ganglio. Fíjense la capacidad de moverse que tienen estas células y piensen que todas las áreas negras, donde está acá entre el espacio, también tienen células. Es donde estas células que estaban de antes que no están marcadas, ¿sí? El movimiento de cada una de estas células es un permiso, 60 a las 7 de la tarde, ¿sí? Lo que les voy a mostrar ahora es el folículo B. ¿Habían visto estas filmaciones ustedes? Todos muertos. No, yo No, nunca. este video no. Bueno. Este es un folículo B. Acá los verdes son los T y los B son los rojos, ¿sí? Fíjense la velocidad que tienen los T respecto de los B. O sea, están en otros planos, pero cada una de estas bolitas rojas que se están moviendo ahí es un B. Y los verdes que están corriendo como demonios son los T. Lo que tenemos arriba es un relojito, eso es lo que pasó en una hora. De vuelta, lo que está en negro acá son células que no están marcadas. Estas células están pasando así entre las demás células, toqueteándose entre todas, ¿sí?, y generando un lugar de interacción donde pueda haber probabilidad de encuentro. Esto es genuino, no es un dibujito animado, es una filmación. Esta otra son linfocitos B en el seno subcapsular. Acá lo que tenemos son
Los B azules se inyectan intravenoso y lo que estamos viendo es cómo los B se meten al folículo B que está ahí nomás del seno submaxilar, subcapsular. Se agrega dextrano. El dextrano es un azúcar muy largo, muy grande, que está marcado con fluoresceína. Ustedes el dextrano lo deben haber visto en bioquímica de proteínas seguramente, porque se usaba para marcar peso molecular en columnas de exclusión, por ejemplo, cosas así. Bueno, acá como es grande, no puede salir, no puede extravasarse, y entonces nos sirve para marcar el vasito. Fíjense. Fíjense la densidad de esas células, ¿sí? Lo verde es el seno. Y las celulitas se están extravasando y están todas reunidas acá. Fíjense la densidad de células de la que estamos hablando. Esta es el área T en un ganglio. Lo que van a ver ahora es la movilidad que tienen los T son verdes, y se ve también la presencia de células que fagocitaron fluorescente azul, probablemente sean dendríticas. Fíjense el recorrido que hacen estas células en una hora, buscando antígeno. Fíjense las células fagocíticas azules, cómo están en el mismo área y cómo las T están extras. Ahí está. Uf. Ahí está. Fíjense la movilidad que tienen los T. Es impresionante. Cuando ustedes tienen esos cortes histológicos que les estaba mostrando antes, es realmente una foto de la salida de la boca del subte. Imagínense todas esas células que tienen ahí teñidas y fijadas con hematoxilina moviéndose así. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en el ganglio. Acá tenemos dendríticas. Las dendríticas están marcadas en rojo y se las inyecta subcutánea en la patita con LPS. ¿Por qué le ponemos LPS a las dendríticas? Todos dormidos. Para que se activen. Para que se activen. Bueno. Yo pregunto nada más que para saber si están vivos, si están ahí. Sí, claro, porque si no, no van a migrar. Yo les ponemos, las teñimos de rojo, las tratan con LPS y se inyectan además linfocitos T naive teñidos en verde. ¿Sí? Fíjense, estos linfocitos T fueron de vuelta, inyectados intravenosos. Fíjense la cantidad que hay en este ganglio. Es uno de los tantos ganglios, de los 500 ganglios que tiene un bicho. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de células fueron a parar a este ganglio en 24 horas. Y ahí deberían ver que quedan un poco más, o sea, más fijas, ¿o no? Alrededor de la dendrítica, porque deberían interaccionar, ponele. Lo que tienen que ver acá es, primero, que las células llegaron de sangre al ganglio. O sea, parece una pavada, pero lo están viendo. La segunda cosa es que hay áreas en las cuales no están estas células porque son áreas B. Están todas juntas en el área T y si ustedes se fijan, van a encontrar celulitas rojas, ¿sí? Yo lo lamento mucho, chicos, tengo que confesarles, yo soy daltónico, así que para mí esto es un espanto, pero yo asumo que esto debe ser una celulita roja, por acá en medio de este montón debe haber otra celulita roja, y esas son las dendríticas a donde los T, se amuchan intentando recibir señal. ¿Lo ven?
Sí, sí, se ve recopado. ¿Se ven células rojas ahí? Sí, yo no las veo. Sí, sí. No, sí, sí, se ve, se ve. ¿Eh? Se ve re claro. Ay, algún Se ve día, súper bien. Si se puede ver, se ve bien. ¿sí? Bueno, qué suerte. Cuéntenme después. Bueno, esto es la estructura de la médula ósea. Acá lo incluí porque me encontré muchas veces con qué es la médula ósea. Los chicos parece que tienen un error conceptual en esto. Entonces lo mejor es incluir dibujitos o mejor aún filmaciones como esta. ¿Dónde está la médula ósea? Empecemos por ahí. ¿Qué es la médula ósea? ¿En qué parte del hueso está la médula ósea? La médula ósea no es el caracú que nos comemos en el puchero, ¿estamos? Eso es grasa. La médula ósea está en, en los extremos de los huesos largos, donde está toda la parte porosa, donde está todo ese hueso que es como fenestrado, todo chiquitito, ¿sí? No es el hueso limpio del caracú, por favor. Lo mismo pasa en los huesos largos, en los huesos planos, como por ejemplo en las costillas o en el cráneo, ¿sí? O en las vértebras. Ahí es donde está la médula ósea, en el sacro. Y no, no está en el caracú, por favor. No es el osobuco, ¿estamos? Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Acá lo que se inyecta es rodamina. La rodamina es roja. Y lo que hace es teñir las células. En cambio, el dextrano, de vuelta se usa el truco del dextrano. El dextrano, por su alto peso molecular, y lo teñimos de verde, ese dextrano no puede extravasarse y va a quedar entonces dentro del vasito, ¿sí? El resto del tejido que se ve está teñido, está sin teñir, perdón, porque es hueso sólido. Veamos primero y después les cuento un poco. Estamos cambiando de plano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Fíjense, toda esta parte, todo esto, son células que están en la médula ósea, están en la región, ¿sí? En toda la región porosa del hueso. Esto que viene acá es un vasito, una microvasculatura, y está verde, asumo, porque tiene dextrano, pero el dextrano no puede pasar acá, ¿sí? Y fíjense que en esta área, estas zonas negras, no hay células, esto es hueso sólido, ¿sí? Acá no hay médula ósea. De vuelta. Fíjense la cantidad de celulitas. Acá está ocurriendo toda la producción de células sanguíneas, incluyendo, por supuesto, que nos interesa a nosotros, los linfocitos B, los macrófagos, los neutrófilos. Esta es la estructura de la médula ósea. Vamos, ¿no? ¿Qué hice? Perfecto. La mandé de vuelta. Bueno, la mandé de vuelta sin querer. Bueno, lo último que les quería mostrar es el truco de la migración al ganglio. Esto ya lo vieron en Inmuno 1, se los contó Juliana, lo tienen que haber visto y estudiado, no voy a redundar en esto. La idea es que tengan estas imágenes todas juntas, ¿sí?
para que les sirva y les quede un paquete. Nada más que para contarles, estas son las Langerhans que están en el tejido. Estas son las celulitas que van a encontrar un antígeno, se van a desprender y van a ir al ganglio. O sea, ¿se dan cuenta que uno lo dice con una alegría, esto así, una pavada, ¿no? La célula Langerhans va a recorrer, encuentra un antígeno, entonces se desprende mágicamente y hace un viaje a través del linfático para presentar. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Esa célula está reprogramándose completamente. Esa célula tiene que primero tomar una decisión. Eso tiene que venir de la integración de las señales que está recibiendo en superficie. Eso significa que la célula está reprogramando y está iniciando síntesis de nuevas proteínas, elimina en superficie algunas proteínas, estimula la producción de proteasas que le permiten soltarse y atravesar los tejidos, está generando otro tipo de célula, ¿sí? No es, y se suelta y va a parar ahí, realmente es un proceso muy complejo y que está muy finamente regulado. La toma de decisiones a lo largo de toda la historia, de lo que vamos a ver en inmunología, está muy precisamente marcado porque un error en cualquiera de estas cosas nos lleva a un desastre. ¿Sí? Bueno, acá está el resumen, esto lo tienen en el libro, se lo dejo acá para que lo tengan a mano. La idea de este que estamos viendo ahora es volver un poco al concepto de los tejidos primarios, ¿sí? Donde se generan las células del sistema inmune, y los tejidos secundarios, donde se genera la respuesta frente a los tejidos, frente a los antígenos que podamos estar colectando, ¿sí? Y cómo es el viaje de los antígenos vía dendríticas o vía lo que tenemos en sangre circulando, ¿sí? Cómo se generan las células en estos tejidos y cómo tienen que ir para actuar en el lugar donde está ocurriendo la infección, tanto las células, por ejemplo las células T, como los anticuerpos. Eso lo vamos a ver a lo largo del dictado en algunos detalles, en algunas de estas cosas. De vuelta, la idea de dejarles esto acá es que tengan todo un paquete junto, porque lo que les quería mostrar es esto que vamos a ver ahora. Esto que tenemos acá es un dibujito animado, pero es un dibujito animado basado en resultados genuinos. O sea, esto es efectivamente lo que pasa a lo largo de toda esta historia. Lo que tenemos es un corte de unos 10 micras de un ganglio. Lo que vamos a tener acá mostrado es el movimiento en ausencia de un antígeno para las células que son específicas de ese antígeno. Fíjense, estas son las áreas B, estas son las áreas T, ¿sí? Estos son los vasitos, ¿sí? Esto que está circulando acá son linfocitos T, estas son dendríticas y estos son linfocitos B. Fíjense ustedes la movilidad de lo que veíamos en las imágenes anteriores presentadas en este corte. Lo que tienen ahí son dos celulitas que son antígeno específicas, T, y dos celulitas que son antígeno específicas, B. ¿Qué pasa? ¿Cuántas celulitas antígeno específicas puedo llegar a tener yo en circulación en un dado momento? Nada. ¿De qué puedo arrancar cuando arranca la respuesta inmune? ¿Cuántas células tengo desde el momento cero? Nada. Tengo casi nada. Realmente hay que levantar el sistema inmune prácticamente de la nada. Esto que está ocurriendo acá es un movimiento donde hay cantidad de células. Toda esta cantidad de células en esta área negra, acuérdense que esto está sólido, acá hay dos celulitas, y tenemos dos, porque son dos que están dadas de un ratoncito que es transgénico para el receptor específico del antígeno que nos interesa.
Por eso tenemos tantas. Si no, ni siquiera. ¿Qué pasa cuando inyectamos el antígeno? Acá lo que vamos a ver es, de vuelta, un área semejante, ostras. Pero ahora va a llegar el antígeno en algún momento de la vida. Lo que tenemos arriba es un relojito que marca en horas. Estas que están acá, esta es una célula T, ¿sí? Estas son presentadoras, estos son los B. Acá la inyección del antígeno fue en la patita y este es el popliteo. El sistema inmune todavía ni se enteró que le mandamos un antígeno. Acá está entrando la dendrítica, trayendo el antígeno. Pasaron 18 horas más o menos, ¿no? Está buscando. Fíjense, la dendrítica recorre el área T cargada con el antígeno. Ahí está. Ahí encontró el T. El T lo primero que tiene que hacer es multiplicarse. Porque de una nada de células tenemos que levantar una respuesta inmune a partir de la cual vamos a poder generar una respuesta valiente, valiosa. Fíjense ustedes además que la presentación del antígeno no ocurre una sola vez. Las células de vuelta son agarradas por la presentadora y vuelven a darle otro impacto. Acá está impactando un B con un T en el borde del área T, del folículo B. ¿Sí? Y ahí estamos viendo cómo están empezando a proliferar las células T. Estamos a 46 horas de haber inyectado el antígeno. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? Esto es el alma mater de la historia. ¿Qué pasa? Yo tengo una muy poquita cantidad de células que son capaces de reconocer un epitope determinado dentro de un antígeno determinado, que está a su vez dentro de un bicho determinado, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una colección de células que van a terminar viendo cada uno de estos epitopes dentro de cada antígeno, dentro de cada bicho. ¿Mm? Ahora, esto es terrible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que generar un órgano específico para responder contra ese bicho. ¿Se dan cuenta? En la práctica es eso. Es decir, de la nada voy a generar una colección enorme de células que van a ser antígenos específicas, que van a ir cada una contra un componente de este bicho, ¿sí? Y voy a poblar un área y voy a generar una respuesta específica contra este bicho. Es algo parecido a, vamos a comer un pancho, vamos, pero primero déjame generar un estómago específico para digerir el pancho, ¿sí? Estoy generando un organismo nuevo, estoy generando un órgano nuevo, prácticamente de la nada. Y ese órgano que generé, después lo tengo que destruir. Tiene que controlarse, tiene que reducirse y tiene que casi desaparecer. Porque esto ocurre permanentemente y permanentemente contra distintos bichos. Si nosotros guardáramos todo eso, caeríamos sobre nuestro propio peso, ¿sí? Esto entonces tiene que estar no solo muy bien regulado en la aparición, sino en el control de hasta dónde vamos a llevarlo y cómo lo vamos a hacer desaparecer. Bueno, en esta imagen, vamos a ver ahora, son las dendríticas llegando al nódulo, de vuelta. Son dendríticas tratadas con LPS para que puedan venir y fíjense que están en las áreas T. Estas son las dendríticas llegando, saliendo del seno marginal y entrando en las áreas T. Fíjense, en las áreas B no hay nada. Están todas acá. Fíjense la cantidad que vienen.
No me van a decir que no está bonito. Ring, queda Y alguien. se ve lindo. Sí, es impresionante cómo los hacen. No me van a decir que no son imágenes bonitas. La verdad que esto está muy bueno. Bueno, ahora vamos a ver la interacción entre un CD4 y una dendrítica. ¿A qué viene esto? Esto viene a que uno tiene la idea en la cabeza de que la presentación antigénica entre una presentadora y el linfocito es algo que ocurre en una especie de touch and go, ¿no? O sea, le presenté el antígeno, ya está, la reacción ocurrió, las células se... No, no es así. Piensen ustedes que una célula T naive, una célula T naive que por ahí tiene 40 años, ¿sí? 30 años de estar naive, de estar quiescente, con el DNA crucificado de histonas, ¿sí? Con un hilito alrededor de citoplasma, alguna que otra mitocondria, ¿sí? Un poquitito de algún ribosoma, muy poquitas proteínas en superficie, ¿sí? Una densidad de receptor T muy baja. Esa célula tiene que volver de ese estado y tiene que empezar a dividirse. Necesitamos que esa célula se despierte. Despertar esa célula no es un te presento el antígeno y ya está. Es un darle de patadas, ¿sí? La célula dendrítica la va a tomar, va a interaccionar, la va a soltar, la va a volver a agarrar, la va a volver a interaccionar y hasta que la célula T realmente quede activada, es decir, casi convencida que se tiene que despertar. Porque lo peor que nos puede pasar es despertar linfocitos T erróneamente, ¿sí? Linfocitos T, así como son de buenos para resolver nuestros problemas, son de malos para generárnoslo. Eso lo vamos a ver cuando veamos autoinmunidad, daño en los tejidos y demás. O sea, estamos muy seguros de que querés despertarme. ¿Así? ¿Me querés despertar? Esto sucede más o menos así. Fíjense, lo que están viendo ahí son dendríticas teñidas de rojo, están cargadas con un péptido OVA. Eso es lo que tenemos, una ventaja terrible, es que tenemos ratoncitos que tienen el receptor T rearreglado para reconocer este péptido. Entonces, uno lo que hace es simplemente generar dendríticas en cultivo, meterles un baldazo de péptido OVA. El péptido lo que va a hacer es reemplazar los péptidos que tiene en superficie la célula presentadora por un problema meramente de concentración, ¿sí? Ustedes le ponen una cantidad alta en micromolar de ese péptido y la célula, simplemente el péptido desplaza a los péptidos que tenga en superficie presentando y le vamos a meter este de prepo. Lo mismo podríamos hacer si le diéramos la proteína, la albúmina, para que la procese y recupere la antígeno. Pero la cantidad de péptidos que presentaría sería mucho menor y el tiempo más largo. Más fácil es, sabiendo cuál es el epitope, le metamos el péptido y la cubrimos toda. Entonces, todos los receptores, todas las moléculas de histocompatibilidad que tengan superficie van a quedar cargadas con este péptido, ¿sí? A la vez, como en este animalito vamos a haber inyectado linfocitos T específicos para ese péptido, vamos a poder ver la imagen que estamos viendo, en la cual la presentadora es capaz de interaccionar con linfocitos T. La probabilidad de que viéramos esto, si no hiciéramos ese truco, es 0. Así, 0. Porque encontrar una dendrítica presentando el antígeno, ni siquiera sabemos si hay un T específico para ese antígeno, ¿sí? Entonces, con este truco se puede hacer estas imágenes que estamos teniendo acá. ¿Qué estamos viendo? Vemos
unas dendríticas en rojo, que debe ser esto que está por acá, y los T marcados en verde, supongo. Fíjense la movilidad de las células, ¿no? Fíjense cómo andan circulando por el ganglio. Fíjense esta célula en particular, esta T y esta otra T que están acá, todas están interaccionando con esta dendrítica, que está oscurita acá, que es roja acá abajo, y fíjense cómo se suelta y la vuelve a agarrar, se suelta y la vuelve a agarrar, ¿sí? Es decir, esto está ocurriendo a lo largo del tiempo. Una dendrítica puede interaccionar con más de una célula, puede presentarle a más de una, y puede presentarle, soltarla, volverla a presentar, volverla a agarrar, volverla a cachetear y volverla a presentar. Es más, una dendrítica puede traer, por supuesto, más de un antígeno en superficie, porque de hecho viene cargada con lo que procesó. En este caso, lo que tiene es todo igual porque se lo impusimos nosotros. Habitualmente lo que va a traer es antígenos diversos, va a traer distintos epitopes y va a interaccionar probablemente con distintas T para distintos epitopes. Y a todas les va a dar señal de activación. ¿Sí? Vamos de vuelta. Miren qué bonito. Fíjense la movilidad de estas células. Fíjense la forma, ¿no? Uno tiene la idea de que los linfocitos son todos redonditos. ¿Sí? Ustedes que ven los colores. No van a decir que no está linda. Esta es la más linda, pero la verdad es que están todas espectaculares. ¿Hay alguien vivo ahí? Sí, sí. Hola. Sí, acá estamos. Sí, sí. Ay, Dios mío. Esto de no verlo, no saber si les gusta, si le están diciendo, mirá la pavada que estoy mirando. Es No, está terrible, buenísimo, creo. es terrible no saber qué es lo que está pasando del otro lado. Ah, bueno. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco de inflamación. Esta parte no es tan linda. Porque también les queda la idea de que la inflamación es algo como que ocurre, está bien, sí, hay inflamación, se me hinchó un dedo, llegan las celulitas al sitio de inflamación. Yo les quiero mostrar un poco cómo son todas las inflamaciones, qué es de verdad un proceso inflamatorio. Lo que estamos viendo acá es un resumen. La inflamación tiene dos grandes tipos, la aguda y la crónica. En la inflamación crónica vamos a terminar viendo daños asociados, puede aparecer autoinmunidad y demás, y eso lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que les quede ahora es terminar un poco con el concepto de que la inflamación es algo casi chiquito y autocontenido, ¿sí? ¿Qué cosas nos llevan a una inflamación? Tenemos, acá se los dejo resumidos, ¿sí? Muerte celular, toxinas, estos son todas señalizaciones como las que están hastiados de ver. Hipersensibilidad, daños físicos o químicos. Me di un martillazo en el dedo, a otra cosa, ¿sí? Me quemé, tengo un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque lo que tengo ahí son daños en los tejidos inducidos por el agente. Entonces, lo que tengo entonces es liberación de componentes, tanto internos como producto de la muerte celular. La muerte de las células libera proteasas, libera fragmentos, libera un montón de componentes que no son los que tengo cuando tengo una muerte por apoptosis, ¿sí? Acá lo que voy a tener es una muerte por distintas causas, incluyendo, por supuesto, necrosis, como en este caso. En este caso, lo que tenemos acá es necrosis
por falta de oxígeno. ¿Sí? Lo que tenemos acá es un señor abierto a boca de horno, una autopsia, obvio. Y lo que tenemos todo este juguito, toda esta cremita, es todo pus. Y esto también es un proceso inflamatorio. Y esto que tenemos acá también es un proceso inflamatorio. ¿Sí? No es solamente la celulita que sale del vasito y va a parar a un lugar e inicia una respuesta inflamatoria in situ y demás. Acá tenemos los 5 tipos, los 5 marcadores, que son clásicos de esta historia, que ustedes conocen ya desde Inmuno 0. Tienen rubor por la dilatación. Esto se ve si la inflamación es en superficie, ¿sí? Si no, no van a haber rubor. La inflamación puede ser interna, no necesariamente es externa. Lo que pasa es que muchos de los impactos los tenemos desde afuera, pero uno puede tener un daño interno y también va a tener este efecto, solo que no veo rubor porque no lo veo. ¿Sí? Aumenta el calor porque tenemos incremento de la temperatura. Esto es calor, no es fiebre. ¿Estamos? Esto es, está calentito porque ahora que tengo más circulación en el lugar, tengo más temperatura, porque me llega más sangre. No es fiebre. La fiebre nunca es localizada. La fiebre es general. ¿Sí? Por favor. Tumoración, porque vamos a tener hinchazón producida por el edema. Eso es porque lo que tenemos ahora es acumulación de fluido en ese espacio extravascular. Va a salir líquido de la sangre hacia el espacio extravascular. Eso es edema. Edema es que yo aprieto y aplasto. Es un globito. No es un infiltrado celular. Es juguito. Lo aplasto. ¿Sí? Dolor, duele. ¿Sí? Duele porque se distorsionan los tejidos. Se distorsionan los tejidos por la salida del edema, además de que hay daño tisular provocado quizá porque hubo un golpe, por ejemplo. Y además, algunos mediadores son mediadores de dolor per se. Y la última que se agregó a la historia fue la pérdida de función, porque el dolor, y es un acto reflejo, a veces simplemente uno se da cuenta que hay algo mal en un animal que no habla, por suerte, simplemente porque no mueve una patita. ¿Sí? Eso lo vemos con un bicho en casa. ¿Qué efectos tiene la inflamación? La inflamación tiene efectos beneficiosos y perjudiciales. Como efectos beneficiosos, ahí tienen un resumen, es que hay una dilución de las toxinas. ¿Por qué? Porque la extravasación de líquidos hacia el tejido hace que se diluya lo que esté metido ahí y eso pueda ser arrastrado a linfa. Al ser arrastrado a linfa, permite que sea presentado después en ganglio, que lo encontremos y podamos iniciar una respuesta inmune adaptativa. Si no, se hace muy difícil transportarlo si no tenemos un exceso de líquido que permita drenarlo. ¿Sí? También tenemos ingreso de anticuerpos. ¿Qué pasa? Acá vamos de vuelta a otra cosa que cada tanto me cae. Un anticuerpo es una señora proteína. Un anticuerpo tipo pesa 150 kilodalton, un IgG. ¿Sí? Un IgM pesa 900. Son proteínas enormes. ¿Sí? Una proteína intracelular muy raramente pasa de 70 kilodalton. Normalmente son de 30, 40, 60. Estas proteínas son muy, muy grandes y no pueden extravasarse habitualmente, no salen del vasito. ¿Sí? Entonces, son parte de las proteínas que tenemos que nos permiten recuperar el exceso de líquido que se trasvasó
al tejido y que después va a ser recuperado por la linfa. ¿Se acuerdan? Que había presión oncótica que permitía recuperar parte de ese líquido que se extravasó por la presión hidrostática y la bomba cardíaca. Bueno, parte se recupera por las proteínas que quedan adentro del vaso. Estas proteínas quedan adentro del vaso. En caso de inflamación, lo que va a pasar es que aumenta la permeabilidad capilar. Y entonces, ahora sí se va a poder extravasar los anticuerpos, se va a poder extravasar factores de coagulación. Y esos anticuerpos, al entrar, van a producir o van a participar de alguna manera en la neutralización de los tóxicos que hayan metidos ahí y, por supuesto, opsonizar el bicherío menudo que se nos pudo haber metido, participar en lisis, van a salir complementos, va a salir proteínas que normalmente no estarían en los tejidos, en los intersticios, ¿sí? Y a nosotros nos interesa porque esa permeabilidad nos va a permitir también meter fármacos, que de otra manera no podrían llegar a extravasarse a los tejidos. La salida de fibrina, que es el próximo paso que está marcado acá, ¿sí? Lo que va a hacer es formar como barreras de coagulación y eso impide la diseminación de lo que pudo haber entrado ahí. Eso es muy interesante y se ve mucho, por ejemplo, en las infecciones biogénicas. Que causan pus, por ejemplo, un granito típico, un volcán en la cola, esos granos terribles que suelen aparecer, están como tabicados y impiden así la diseminación de las bacterias. El próximo paso es que el aumento en la circulación aumenta la provisión de oxígeno y nutrientes. ¿Por qué? Porque los neutrófilos se basan en gran medida en un alto índice metabólico. Tienen una gran producción de... ¿qué pasó acá? De productos de oxígeno naciente que son dañinos, pero requieren un alto índice metabólico para generarlo, ¿sí? Por supuesto, como estoy drenando líquido, lo que voy a hacer es estimular una respuesta inmune antígeno específica probablemente, o al menos mantener la inflamación en curso. Estoy llevándome los antígenos que están solubilizados hacia el ganglio para iniciar una respuesta. En el exudado, las células, por excelencia, van a ser los neutrófilos, que son los primeros que llegan. Es muy rápida la respuesta por neutrófilos. Los neutrófilos viven muy poquito tiempo y en estos lugares no viven más, pero nada, pueden llegar a vivir con suerte un par de días, pero son sumamente activos durante ese proceso, ¿sí? Al morir estas células, liberan al medio cantidad de proteínas lisosomales, proteasas, por ejemplo, que digieren y hacen líquido toda esta zona, y eso permite seguirlo drenando y seguir llevando estos componentes por linfa a los ganglios. Poco más tarde, pero no mucho, llegan los macrófagos. Los macrófagos en esto tienen una función muy importante, que no es solamente la de eliminar las bacterias, sino también eliminar todos los componentes que quedaron ahí de células rotas, todos los pedazos de debris celulares, todo eso lo terminan limpiando los macrófagos, ¿sí? Y pueden ir digiriendo y eliminando todo ese exudado que está ahí. Esto, digamos, sería la parte beneficiosa de la historia. La peligrosa, ¿sí?, es que si la inflamación es muy grande, se produce la digestión y el daño de los tejidos normales por las proteasas, ¿sí? Nos extravasamos, nos pasamos de rosca y empezamos a dañar los tejidos circundantes. Y ahí es una historia, porque muy pocos tejidos son capaces de recuperarse. O sea, si uno tiene una inflamación acá,
y se come parte del músculo, esa parte del músculo no regenera músculo. Se va a rellenar después con tejido fibrótico que no sirve, no tiene función. Lo único que hace es rellenar, tapar el agujero, ¿sí? Pero el tejido que se perdió, no vuelve más. Otra razón peligrosa es la hinchazón excesiva, ¿sí? Por ejemplo, en lugares en los que no se pueden expandir. Típicamente, el ejemplo clásico es un encefalítico. Tenemos una inflamación en la cabeza, ¿sí? El cerebro no puede expandirse porque el cráneo lo impide. Entonces, esto puede llegar a producir un daño muy importante en el tejido cerebral. De hecho, a veces hay que abrir y permitir que se expandan, que la inflamación que tenemos ahí no comprima el tejido cerebral, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, los mayas, los aztecas, que se daban mazazos en las guerras. Era increíble, los tipos tenían un señor que se dedicaba a hacerles agujero en el cráneo para permitir que se expanda, y lo peor de todo es que sobrevivían, porque se encontraron un montón de calaveras con los huesitos soldados después. Increíble. Bueno, también podemos tener daño por hipersensibilidad tipo 1. La idea hoy, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de hipersensibilidad de tipo 1, así que eso se los cuento un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el endotelio se activa haciendo que se adhieran los neutrófilos. Esto lo vieron, ya sé, no me digan, ya sé. Bueno, esto es lo primero que va a ocurrir. No se lo voy a contar en detalle, pero sí les voy a mostrar una filmación más adelante para que quede fijado. Los neutrófilos activados tienen capacidad mayor de destruir las bacterias y producir los mediadores de inflamación. Esto es muy importante porque la inflamación tiene que mantenerse en el tiempo en tanto y en cuanto persista el agente que generó la inflamación, el proceso inflamatorio, ¿sí? Pero tiene que desaparecer cuando desaparece ese agente y tiene que permitir reducirse el daño. Si la inflamación persiste en el tiempo, entonces estamos frente a un problema muy serio en el cual el daño puede llegar a producir mucho más alteración, mucho más daño que lo que hubiera producido el agente que inició el proceso inflamatorio. Muy bien. Una cosa característica de esto es que tenemos vasodilatación. La vasodilatación lo que hace es que el vasito, al agrandarse, permite que entre más sangre, pero esa sangre que ahora entra más despacito. Aumenta el volumen de sangre que está dentro del vasito, ¿sí? Pero el flujo ahora ya no es axial, ya ahora es un flujo más turbulento. ¿Qué es esto del flujo axial? Como les voy a mostrar en una filmación en un ratito, las células en sangre no van a las trompadas, a los pavotes, circulando así, sino que van manteniendo una línea en las cuales las células no se molestan, tienen unas características reológicas tales que hacen que puedan circular y mantener un hilo de movimiento sin destruir el flujo. Es casi un flujo laminar, ¿sí? Adentro, en el medio de esas células rojas, van viajando las células blancas. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque yo quiero que esas células blancas se acerquen al tejido donde tengo la inflamación. Bueno, la vasodilatación permite que esas células se aproximen más fácilmente a la superficie del endotelio, porque lo que va a pasar es que ese flujo axial queda alterado y ahora vamos a tener un flujo mucho más lento, más casi detenido, más turbulento si quiere, porque ya no es más una cosa lineal que corre. Y además vamos a ver que como vamos perdiendo proteínas que salen
al medio, la sangre se hace más viscosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos activación del endotelio, se activan los neutrófilos, vasodilatación y aumento de flujo, aumento en la permeabilidad vascular, formación del fluido exudado y formación del exudado celular. Este es el conjunto de lo que ocurre en el proceso inflamatorio temprano, ¿sí? Entre las proteínas que salen, tenemos las proteínas del complemento. No se las olviden nunca, por favor. Esas proteínas son muy importantes por varios motivos. No solamente por la lisis que provoca. Todo el mundo tiene el complemento, la vista del armado del C9 y el tubo que se mete en las células y las destruye. Pero quizá eso hasta pueda llegar a ser lo menos importante del complemento. El complemento tiene otras dos funciones que son tanto o más importantes que esas. Una es la opsonización, la generación de pedacitos de complemento que quedan sobre la superficie de las células y permiten ser reconocidas por macrófagos, por ejemplo, que las toman y capturan la célula que lleva esos componentes de complemento en superficie y las destruyen. ¿Se acuerdan de eso? Eso no lo voy a contar porque ustedes ya lo vieron, la opsonización. Y el otro factor muy importante de esta historia son el componente inflamatorio de los pedacitos chiquitos que se sueltan, ¿sí? El 3BI, el C5B, ¿se acuerdan de todos esos pedacitos? Son todos sumamente inflamatorios y mantienen el proceso en el tiempo. De hecho, hay bichos que tienen muy poco poder lítico. El complemento del ratón, por ejemplo, es muy poco lítico y sin embargo los bichos están vivos y andan bárbaros. O sea, entonces uno se pregunta hasta qué parte es tan importante la parte lítica. Esta mención que les hice al ratón, la cosa es simple. Nosotros tenemos que mirar en el mundo que nos rodea qué cosas podemos usar para entender lo que nos pasa como humanos. Y por esas cosas de la vida, el sistema inmune varía y varía mucho entre distintas especies. Tata Dios se apiadó de nosotros y nos puso los ratones. Los ratones prácticamente se comportan casi como un humano chiquito en muchísimos aspectos, incluyendo la distribución de los genes que llevan a la generación de los receptores B y T, o sea, de las inmunoglobulinas, por ejemplo. No todas las especies hacen el rearreglo BDJ y eso que estudiamos nosotros, ¿sí? Eso depende de la especie. Hay especies que tienen otro tipo de inmunoglobulinas, hay de todo. Y nosotros conocemos, y con suerte, y las especies que nos interesan, ya sea porque las tenemos de mascota o porque es el ganado que nos comemos. Y hasta ahí. De ahí para allá sabemos poco y nada. Pero por suerte de los ratones nos han dado una oportunidad maravillosa para entender cómo funciona el sistema inmune. La posibilidad de manipulación de las distintas cepas de ratones, la capacidad de poder generar ratones transgénicos y demás, y que además representan lo que nos pasa a nosotros. En general, si uno busca lo que encuentra un humano en el ratón, está, y viceversa. Se encuentra algo en el ratón y se va a buscar al humano y está. Eso es impagable. Es realmente tener a mano un modelo experimental de ese valor es realmente impagable. Muchísimo de lo que conocemos lo conocemos gracias a ello. Bueno, este dibujito lo vieron hasta el hartazgo, ¿sí? Es el rolling de los leucocitos que llegan y entonces vienen con la capacidad de reconocer las selectinas, ¿sí? ¿Se acuerdan en la historia del Cialin Lewis y su capacidad de hacer binding?
todo esto lo vieron y lo vieron hace poco con Julián, así que no es mi intención expandirme en esto, pero sí quiero que veamos esta filmación. Esta filmación es del libro de Cell, eso no sé si lo vieron. ¿Lo vieron esta filmación que está en pantalla? A mí me suena de inmunobásica, pero no estoy segura. ¿Vieron? Bien, me alegro mucho. Sí, me parece que sí. Es del Alberts, ¿no? Es del Albert, sí. Es muy interesante y se las voy a mostrar para que vean. Leukocytes are white blood cells that help fight infection. At sites of injury, infection, ¿Sale Sí, la se escucha, sí, sí. Ah, bueno. or Yeah. inflammation, cytokines are released and stimulate endothelial cells that line adjacent blood vessels. The endothelial cells then express surface proteins called selectins. Selectins bind to carbohydrates displayed on the membrane of the leukocytes, causing them to stick to the walls of the blood vessels. This binding interaction is of sufficiently low affinity that the leukocytes can literally roll along the vessel walls in search for points to exit the vessel. There, they adhere tightly and squeeze between endothelial cells without disrupting the vessel walls, then crawl out of the blood vessel into the adjacent connective tissue. Here, leukocyte rolling is observed. No les estoy traduciendo lo que dice, porque ustedes saben lo que están viendo. Lo que a mí me interesa que vean es lo que está mostrándose ahora. Fíjense ustedes, acá, esta es una venita y esto es una arteriola. Esto ocurre solamente en las venitas. Estos son los linfocitos, los leucocitos, en este caso son neutrófilos seguro, que están adheridos a la superficie del vasito y que ya empezaron a rolar y se van a empezar a meter en el tejido, que son estos que están acá abajo. Pero fíjense y presten atención a la densidad de la sangre, a la densidad de los rojos, a cómo a pesar de que esta cantidad masiva de rojo, que es casi un sólido que camina, ¿sí? A pesar de eso, los blancos pudieron salir del eje, pegarse a la superficie, no ser arrastrados, y además, por favor, recuerden, cuando vean de vuelta, no sé, Doctor House o cualquiera de todas esas películas en las que se ve algo rojo con un glóbulo rojo por ahí nadando, eso no es sangre, ¿sí? La sangre es casi un sólido. El 50% de la sangre son células, ¿sí? Y eso se ve muy bien acá. Directly in an anesthetized mouse. The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. Two blood vessels are shown. Eso que pasa atrás a toda velocidad. The upper one is an artery with blood flowing from right to left. The lower one is a vein with blood flowing from left to right. Leukocytes only adhere to the surface of veins. They do not crawl out of arteries. Some leukocytes are firmly attached and are in the process of crawling through the vessel walls, whereas others have already left the vessel and are seen in the surrounding connective tissue. Fíjense, When the acá, blood flow is stopped temporarily, acá está clampeada la circulación, es decir, interrumpido el movimiento de las células. Fíjense la densidad de rojo que tenemos en esto, ¿sí? Esto es una imagen que tienen que tener grabada. No piensen en la sangre como algo líquido, sino como una... by gently clamping the vessels, we can appreciate how densely both vessels are filled with red blood cells. Red blood cells do not interact with the vessel walls and move so fast under normal flow that we cannot see them. When the blood flow is restored, some of the leukocytes continue rolling, whereas all non-interacting cells are immediately washed away by the shear. Bueno, la intención de esto que ya conocen ustedes es mostrarles lo que les dije a la pasada
Y fíjense ustedes la capacidad que tienen los blancos de quedar pegados a pesar del movimiento del... Leukocytes. Vamos. Esta también es del Albers. Esto es una aleta de una zebrafish. ¿La vieron? Esta también, me imagino. ¿La vieron? Creo que no. No me suena la imagen. Bueno, se los cuento. La es muy linda porque se ve muy bien y porque además remeda el experimento original de Mezhnikov. Mezhnikov era un ruso de 1880 por allá y fue el fundador de la inmunidad celular, de la inmunología celular. El tipo hizo un experimento parecido, le clava una astillita, en este caso esto es un zebrafish, esta es una aleta, le hace una lastimadura en la aleta. El tipo hace eso y se pone a mirarlo, imagínense el microscopio de la época, el lugar con una lamparita que no era una lamparita, una vela, y el tipo fue el que describió los macrófagos, que todavía seguimos llamándolos así, y los micrófagos. ¿Sí? El experimento de él básicamente es esto, agarramos la aletita del zebrafish y le hacen una lastimadura y vemos cómo van yendo los neutrófilos al... To visualize lymphocyte homing to a site of injury, a zebrafish larva was anesthetized and its fin pierced with a needle to introduce a small wound. Sí, ahí hacen una lastimadura muy A vein is chiquitita seen at the bottom of the en la aleta. frame. Y tenemos una venita que Because se the ve fin is abajo. very thin and transparent, we can watch directly as lymphocytes crawl out of the blood vessel Fíjense and cómo migrate van towards las the wound. células al sitio de la They are lastimadura, al attracted sitio de there la by chemicals inflamación. released from damaged cells, invading bacteria and other lymphocytes. In a zoomed out view, we can appreciate that lymphocyte invasion is restricted to the wounded area. ¿Sí? The static Solamente van cells al that are punto donde dispersed está in the connective lastimada tissue are la fibroblasts. aletita, no se fijan, no. In these Fíjense que se movies, mantiene limpio 60 toda esta minutes of zona. real time are compressed into 15 Estos son seconds. fibroblastos que están fijos en el tejido. A zebrafish vuelta. larva was anesthetized and its De vuelta. Ah, sí, sigue funcionando. Fíjense, esta es la venita, ¿sí? Y de la venita van a ir saliendo las células blancas, ¿sí? Probablemente son todos neutrófilos. Miren cómo va yendo hacia la lastimadura. Fantástico. Y es solamente en esta región. O sea, acá, que no hay lastimadura, no va ninguna célula. Las células van acá siguiendo el gradiente de las quimioquinas que marcan el punto donde tenemos la herida. ¿Sí? ¿Alguien me nombra una quimioquina, ya que estamos cerca del examen de Juliana? ¿Qué quimioquina conocen que participan centralmente en esto? Hola. Interleuquina 8. Bueno, menos mal, ya me estaba sintiendo mal. Bueno, también, este lo vieron. ¿Sí? El del neutrófilo que le ponemos quimioquina para ver cómo se mueve. Sí. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron todos? Lo paso de largo. Hola. A veces se das cuenta, cuando estamos ahí, yo les hablo y me contestan. Acá, no sé siquiera si no están durmiendo, jugando con la Play. Qué espanto. Es muy deprimente. Bueno, Yo creo que lo vimos todos, no sé, yo lo vi. Sí, este creo que ya lo vimos. este sí, este es famoso, está por todos lados. neutrophils are white. Cállate. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Bueno, son las 11. La intención ahora es empezar a ver hipersensibilidad. Podemos hacer dos cosas. Podemos cortar acá y tener toda hipersensibilidad en la próxima clase, o tratar de adelantar un poco de hipersensibilidad en lo que queda en una hora que nos queda de clase ahora. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cómo están para esta tarde? ¿Quieren ir a mirar algo más o quieren seguir en la teórica esta? Qué bueno que soy. No sé, o sea, como rendimos a la tarde, por ahí estamos un poco con la mente en eso, pero ¿qué tan larga es esta parte? Por eso les pregunto, ¿qué tal están? Porque Sí, creo que muchos van a preferir no saliste los entrecortado. nervios y todo, repasar o lo que sea. Quedaste todo entrecortado, no te entendí. ¿Qué dijiste? Por los nervios y todo, capaz algunos preferirán... Hacen muy bien en estar nerviosos.
No les quiero fogonear los nervios, pero piensen que la inmensa mayoría de la gente pierde la materia por la parte práctica, así que tómensela en serio y háganlo con toda la calma. O sea, vayan, siéntense a estudiar ahora, si es que todavía no lo hicieron. Sí, entonces mejor vamos a estudiar. Sí, con ese consejo mejor para la próxima. Sí, nos vemos dentro de 2 semanas. Suerte, gentes. Dale. Dale, gracias. Espero que se Nos hayan vemos, divertido. profe. Como les prometí, fue una clase ligera, en la que la idea es que les queden imágenes en la cabeza. Lo que se entra por los ojos queda fijo para siempre, creo. Bueno, nos vemos dentro de un par de semanas. Suerte esta tarde. Después cuéntenme cómo les fue. Dale, Dale, gracias. gracias. Gracias, profe. Chao, chao.